Um, bien, aquí estamos. Vamos a compartir pantalla. Ok, entonces vamos a ver aquí la presentación que tengo para hoy. Con lo que veamos hoy día, vamos a quedar en condiciones ya de poder enunciar las ecuaciones de Einstein. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos acá. Bueno, la última clase, ¿cierto? Ayer habíamos discutido bueno, habíamos visto que la métrica servía, ¿cierto? Primero habíamos definido la métrica inversa de esta forma, ¿no? ¿Ya? Algo muy similar a lo que habíamos hecho con la digamos, la inversa de los vectores, de la base de vectores, que era la base de una forma. Ahora uno define eh, definimos la métrica inversa que satisface esta propiedad, ¿no? Donde está la delta de Kronecker. También vimos, ¿cierto?, que en virtud de estas propiedades, la métrica, en el fondo, sirve para subir y bajar índices. Basta con que ustedes puedan aprender de memoria estas propiedades, al menos estas tres que se usan bastante, para subir y bajar índices, a voluntad. También, bueno, dejamos una pequeña tareita, pero yo la tarea dije que la iba a redactar bien, como lo hice la primera vez, para que después podamos hacer el mismo procedimiento con pauta y todo. A todo esto le subí la pauta ya el otro día. Después vimos que los tensores tienen propiedades de simetría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tensor, que es del tipo 0,3, ¿no? Este es del tipo 0,3. Podemos decir que este tensor es simétrico, ¿cierto? Por ejemplo, en sus dos primeros índices, ¿ya? Vale decir que si yo al tensor le cambio los índices, los enroco, ¿cierto? El mu por el nu los cambio, el rho no lo he tocado, el tensor no cambia de valor. Entonces esto significa que el tensor es, digamos, simétrico en los índices mu y nu. También el tensor podría ser completamente simétrico, vale decir, bajo cualquier intercambio de dos índices, el tensor no cambia, ¿no? Entonces en este caso implicaría estas tres igualdades, ¿sí? Son tres igualdades, son seis términos, ¿no? En ese sentido se dice que es completamente simétrico, ¿no? Un tensor antisimétrico, imagínense, ya se lo pueden estar imaginando, es un tensor que al hacer un cambio de índices, ¿ya?, aparece un signo menos, ¿no? Significa antisimetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este tensor es antisimétrico en los dos últimos índices. Porque si usted se fija, el mu, el primer índice, no ha cambiado, pero si yo intercambio el rho por el nu aquí, que son los últimos dos, aparece un menos, ¿sí? Significa que es antisimétrico en esos dos últimos índices. Ahora, ¿podría ser este tensor completamente antisimétrico? Sí, eso significa que ante cualquier cambio de índice, ¿cierto?, aparece un menos, ¿ya? Y dimos incluso un ejemplo de un tensor que ya conocimos, que es el tensor de Levi-Civita, ¿no? El EIJK, ¿cierto? Nosotros, si bien habíamos aprendido a usar ese tensor, pero nunca nos preocupamos de su simetría. En realidad, el Levi-Civita, si tú intercambias cualquiera de sus, haces una permutación impar, ¿no?, te aparece un signo menos, ¿ya? Eso significa que el Levi-Civita, por definición, es un tensor de tipo 0,3, como este, completamente antisimétrico. Completamente antisimétrico. También estudiamos la traza, ¿cierto? La traza de un tensor. Por ejemplo, un tensor de tipo 1,1, ¿cierto? Su traza, que sería esto, es la contracción, por eso este es un escalar, por eso que se le llama anoma. Resulta ser la suma de los elementos de la diagonal, que esto se puede ver como una matriz, tú sabes, ¿no? Pero en general, tú podrías tener un tensor, por ejemplo, 0,2,
¿sí? Como en la métrica, que es 0,2. Esto no es necesariamente una matriz, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos una forma más general digamos, de escribir la traza, ¿no? Entonces vimos que la traza en general de un tensor, por ejemplo, de este caso, ¿cierto? Se obtiene así, ¿no? O sea, contrayéndolo sus dos índices de abajo con los dos índices de arriba de la métrica. Esto es un escalar, porque tiene dos índices repetidos, dos índices mudos, ¿no? Esto es muy importante. La traza es algo que vamos a usar después con las ecuaciones de Einstein, así que es muy importante que ustedes la dominen bien. Como ejemplo, podemos calcular la traza de la métrica, ¿no? O sea, si B fuera la métrica, entonces sería la métrica por la métrica, ¿no? Entonces sería esto, ¿sí? Y esto es, por definición, el delta de Kronecker, ¿ya? Como aquí hay una suma, y mu, hay una suma de índices mudos, y mu va de 0 a 3, entonces esto vale 4, ¿no? Porque el mu 00 es 1, el mu 11 es 1, el mu 22 es 1 y el mu T3 es 1, ¿sí? También aclaramos que el delta 00 no es menos 1, es 1. Esta es la matriz de identidad, ¿ya? Si estoy en 4 dimensiones, obviamente me va a quedar 4. Si estoy en un espacio de n dimensiones, esta traza me va a quedar n, porque hay n unos en la matriz, ¿no? La matriz de n por n, por lo tanto te va a quedar n, 1 más 1 más 1 más 1. ¿Sí? Ya. Ahora, rápidamente voy a hacer un review de lo que es el principio de equivalencia, que lo discutimos en la clase pasada, ¿cierto? Básicamente, el principio de equivalencia establece que tú no puedes distinguir un campo de gravedad de un sistema acelerado, ¿cierto? Habíamos imaginado una persona dentro de una caja, ¿cierto? Y la caja estaba en el espacio, lejos de cualquier campo gravitatorio, en una estación espacial, por ejemplo. Y esta persona está impedida de ver hacia afuera. Por ejemplo, la caja tiene un tipo caseta telefónica, ¿cierto? Tú no puedes ver hacia afuera, está totalmente tapada. Y imaginamos que alguien empujaba jalaba esa caja hacia arriba, ¿no? Como con una cuerda, ¿sí? Entonces, la persona que está dentro de la caja va a imaginar, ¿cierto? Como el piso sube, se va a sentir atraída al piso y va a creer que está en un campo gravitatorio, al igual como si estuviera en reposo en la Tierra. Pero lo cierto es que no, lo cierto es que esa persona siente eso porque alguien la está moviendo. Entonces, si tú miras ese fenómeno desde la Tierra, si tú estás en la Tierra, supongamos, y pudieras ver ese fenómeno, pudieras ver a la persona siendo jalada hacia arriba, tú dirías, bueno, la persona en realidad está siendo jalada hacia arriba con una cierta aceleración, supongamos que sea la aceleración de gravedad, para simplificar, que sea 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa persona está yendo hacia arriba y esa persona cree que está en un campo gravitacional, pero en el fondo los efectos que esa persona ve, dices tú que estás en la Tierra, son debido a que se está moviendo hacia arriba. Pero la persona que está dentro de la caseta telefónica, como dijimos, ignora que ella se está moviendo, y todos los experimentos que esta persona haga dentro de la caseta telefónica van a decirle que está en realidad en reposo en un campo de gravedad. Por ejemplo, la persona puede tomar una manzana en su mano y soltarla y ver que la manzana cae hacia el piso de la caseta telefónica, con una aceleración g, tal cual lo haría alguien en la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, según Einstein, la persona que está en el sistema acelerado, ¿sí? La persona que está dentro de la cajita, tiene todo el derecho de creer que está en reposo, pero en un campo gravitacional, ¿sí? Entonces, ese es el famoso principio de equivalencia, que por supuesto, a partir de un ejemplo sencillo uno lo puede entender, ¿no? Pero básicamente uno puede decir de que un campo gravitatorio se puede reemplazar o es indistinguible de un sistema que se está acelerando, que en este caso es la caja que acelera hacia arriba, ¿no? Esta es la clave, ¿ya? Esta es la clave. Ahora, para que esto sea cierto, ¿ya? Para que esto sea cierto, tiene que ocurrir algo muy, muy importante. Tiene que ocurrir de que todas las masas tienen que caer de la misma forma en un campo gravitacional. ¿Me explico? Es muy importante entender esto porque esta es la física que está detrás. Este fue el punto de partida de Einstein, como lo mencioné ayer.
Einstein dice que un campo de gravedad es una fuerza ficticia. ¿En qué sentido? Primero recordemos lo que es una fuerza ficticia. Una fuerza ficticia es una fuerza que aparece cuando uno está observando un fenómeno desde un sistema acelerado. Por ejemplo, nosotros aquí en la Tierra estamos en un sistema acelerado, porque la Tierra, ustedes saben, se traslada alrededor del Sol y además, rota sobre sí misma, ¿no? Por lo tanto, somos víctimas de aceleraciones. Aunque en realidad son aceleraciones pequeñas, porque la Tierra en realidad no gira tan rápido, ¿ya? Así que no son tan apreciables, digamos, en la vida diaria nosotros no sentimos esas fuerzas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen cuando uno está en un sistema que rota? Como les decía ayer, los geólogos conocen muy bien estas fuerzas, que son las fuerzas de Coriolis y la fuerza centrífuga, ¿ya? Estas dos fuerzas se llaman en física fuerzas ficticias. ¿Por qué? Porque en realidad no existen. Son fuerzas que aparecen por efecto de estar arriba de un sistema acelerado, en este caso en rotación. Ahora, ¿por qué digo que no existen? Si si tú te subes a un disco que gira, obviamente vas a sentir esa fuerza. Pero recuerden que esas fuerzas no existen en el sentido de la mecánica newtoniana. Acuérdense, cuando ustedes hicieron física 1, la ecuación F igual m por A, ¿cierto? La segunda ley de Newton, es válida únicamente en un sistema inercial. ¿Y qué es un sistema inercial? Lo hemos estado diciendo todo el curso. Es un sistema, ¿cierto? Es un sistema no acelerado. Es un sistema que está o en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. El sistema, ¿ya? El sistema de referencia. Entonces, si tú estás arriba de un disco que gira, como en Fantasylandia, F igual m por A no es cierto, sino que te va a quedar F igual m por A más la fuerza ficticia, ¿ya? En este sentido son ficticias, ¿de acuerdo? Porque son efectos de la aceleración. Entonces, como ejemplo, ¿cierto? Yo siempre le digo a los alumnos de Física 1, las fuerzas ficticias más famosas son la fuerza centrífuga, ¿cierto? Que es la tendencia de un cuerpo que se tiende a ir hacia afuera, ¿no? Del radio de giro, cuando en realidad la única fuerza, cuando uno hace el cálculo, la única fuerza real ahí, la que ve un observador inercial, es la fuerza centrípeta, es una fuerza que va hacia el centro, ¿no? Pero entonces uno dice, bueno, si la fuerza está hacia el centro, ¿cómo es que el cuerpo se tiende a ir hacia afuera? Es por efecto de la inercia. Tú sabes, cuando tomas una curva en tu vehículo, la curva la tomas hacia la izquierda, y tú sientes que te tiendes a ir hacia la derecha. Pero no es que sea una fuerza centrífuga que te tire para afuera, sino que es tu inercia que no quiere ir hacia la derecha y se tiende a ir a la izquierda, ¿no? Eso es. Entonces, desde un sistema inercial, nosotros vemos que estos son efectos de inercia. Pero desde un observador que está siendo acelerado, son fuerzas que se sienten, pero son fuerzas debido a la aceleración. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué dice Newton al respecto? Newton dice, mira, ¿sabe qué? En las leyes que enunció Newton, ¿cierto? Son válidas para un sistema inercial. Para todos los demás, F igual a m por A no es cierto, sino que es F igual a m por A más la ficticia. Uno puede probar eso. Como les mencionaba, las más famosas son la de Coriolis y la de centrífuga, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, ahora quiero que imaginen lo siguiente, que quiero que se entienda bien al principio. Imaginen que yo voy en un carrito, ¿cierto? Como en un tren, pero supongamos que este tren está vacío, ya no tiene, digamos, o sea, no tiene asientos ni nada, es como un cajón, ¿ya? De manera que yo puedo desplazarme libremente dentro del tren. Supongamos que ese tren va a cierta velocidad, ¿ya? Constante, por ahora, y supongamos que en la pared externa, en la pared, digamos, posterior, atrás del tren, ¿cierto? Hay dos esferas. Una esfera es de acero y la otra esfera es de madera. Tienen masas muy distintas, obviamente. Ya, pero son del mismo tamaño, qué sé yo, pero una tiene obviamente más masa que la otra porque es un material más duro, más pesado. Entonces, supongamos que a medida que el tren se mueve, estas esferitas están en reposo y alguien las está sosteniendo para que no se muevan, ¿no? Si el movimiento del carrito es perfectamente rectilíneo uniforme, ¿cierto? Las esferitas se van a quedar ahí sin moverse, ¿sí? Porque como ya dijimos, según el principio de relatividad especial, estas esferitas tienen todo el derecho a estar en reposo. Y en realidad lo están.
están moviendo respecto a mí que estoy en la Tierra, por ejemplo, observando el carrito, ¿no? Ya, aquí viene lo interesante. ¿Qué va a pasar cuando el carrito pega un frenazo? ¿No? Se detenga bruscamente, ¿ya? Pega un frenón grande. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las dos esferitas se van a empezar a mover, ¿cierto? Desde la parte posterior, donde están, de la pared de atrás, digamos, hacia la pared de adelante. ¿Sí? Y va a pasar algo muy interesante, que estas dos esferitas van a tocar juntas al mismo tiempo la pared delantera, digamos, del carrito, ¿no? Porque se van a mover por el frenazo. Pese a que una tiene más masa que la otra, estas dos esferas se mueven con la misma aceleración, que es igual a la aceleración del frenazo que hizo el tren, ¿cierto? Y chocan juntas hacia la pared opuesta. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cómo explicamos ese hecho tan sencillo que todos los días lo sentimos, todos los días lo vemos? ¿Cómo lo explicamos con la mecánica newtoniana? ¿Cómo lo explica Newton? Bueno, Newton te dice, mire, para que funcione Newton, tú tienes que mirar todo desde un sistema inercial. O sea, por ejemplo, vamos a mirar desde la Tierra. ¿Ya? Ahora, la Tierra no es un sistema inercial, porque ya vimos que acelera, que rota. Pero en buena aproximación, como ya dije, las rotaciones de la Tierra no son muy violentas. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos considerar a la Tierra casi un sistema inercial. Así que vamos a suponer de que el observador que está en reposo, mirando el carrito que se mueve, ¿ya? Es un sistema inercial. ¿Cómo explica ese observador lo que ocurrió dentro del carrito cuando el carrito frenó? ¿Cómo explica el movimiento de las esferas? ¿Cómo lo explicarían ustedes? ¿Micrófono abierto? ¿No se puede repetir de nuevo, por favor? Sí, claro. Un observador que está en la Tierra ve que el tren, ¿cierto?, va con las dos esferitas, primero en reposo, porque va con MRU el carrito, ¿no? Velocidad constante. Y de repente el carrito pega un frenazo y las esferas se mueven desde la parte posterior a la parte delantera. ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Desde la física newtoniana, digamos. ¿Qué es por inercia? Por inercia, exactamente. ¿Qué diría Newton? Él diría, bueno, según mi primera ley, la ley de inercia de esto, todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento. Si se está en movimiento, va a querer seguir en movimiento. Si está en reposo, va a querer seguir en reposo. Por lo tanto, razonaría Newton, si las esferas están en primero movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y el carrito frena, ellas quieren seguir el movimiento rectilíneo uniforme. Y por lo tanto, ellas van a moverse, porque quieren seguir moviéndose por inercia, ¿cierto?, hacia la parte, hacia la pared opuesta, ¿no? Entonces, la respuesta es que hay inercia. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ahora, claro, y recuerden que la inercia es un postulado. La primera ley de Newton te define lo que es la inercia. Así que no es una cosa inherente a la naturaleza, es en realidad un postulado. ¿Sí? Así que bueno, ok, 100, 200 años todo el mundo contento con esta respuesta, hasta que llegó Einstein y razonó distinto. Porque él dijo, ok, yo acepto eso, pero veamos ahora cómo explica el fenómeno una persona que está arriba del tren. En el momento en que el tren pega el frenazo, estas dos esferas comienzan a moverse y llegan a la pared opuesta, juntas. Tocan la pared opuesta igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué diría este observador que estás en el tren ahora? ¿Ya? Ahora, si tú le preguntas eso a Newton, si Newton no estuviera aquí con nosotros, nosotros le diríamos, oye, Newton, explícanos qué es lo que vería el observador que está arriba del tren en el momento en que frena. ¿Qué tendría él? Te diría, ¿sabe qué? A mí no me interesa lo que piense él, porque él, cuando está en el tren y el tren frena, su sistema es un sistema acelerado, no es un sistema inercial, porque los sistemas inerciales no pueden ser acelerados, ya dijimos, son sistemas que están o en reposo o con velocidad constante, o con velocidad constante. Por lo tanto, Newton diría, ¿sabe qué? La cuestión que él diga me da lo mismo, porque el sistema donde él está es un sistema acelerado, por lo tanto, no es un sistema inercial, así que él puede
puede decir lo que se le dé la gana, no tiene importancia porque él está en un mal sistema de referencia. Lo mismo pasaría si llevamos a Newton a Fantasylandia y le decimos, suba a hacer tagada, a ver qué siente. Y Newton diría, sí, claro, yo efectivamente siento fuerzas que me tiran hacia afuera, ¿cierto? Siento efectos de Coriolis y lo que sea, pero da lo mismo porque todas esas fuerzas son ficticias, porque yo estoy describiendo eso desde un sistema acelerado, o sea, desde un mal sistema de referencia. ¿Ya? Eso es lo que te diría Newton. Ahora, ¿cómo pensó esto Einstein? Einstein dice, no, la verdad es que yo no creo que los sistemas acelerados sean malos. Yo creo que una persona, así pensó Einstein, una persona que está en un sistema acelerado tiene la misma categoría que una persona que está en un sistema inercial. Por lo tanto, lo que hizo Einstein, en el fondo, es eliminar el concepto, suprimir el concepto de sistema inercial y decir que todos los sistemas son igualmente buenos para describir la física. ¿Sí? Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿En qué se basó él para decir eso? O sea, ¿con qué base él le otorga a un observador acelerado esta categoría que tiene un observador inercial? ¿Ya? Entonces, vamos a pensar en esto. Al principio yo les dije que las esferas eran de masas distintas. ¿Sí? Una es digamos, de acero, por ejemplo, muy pesada, y la otra puede ser de madera, que no es tan pesada. ¿Ya? Ahora vamos a imaginar qué pasa en el momento del frenazo. Yo y ustedes estamos arriba del tren, sentimos el frenazo, nos agarramos de algún fierro para no irnos hacia adelante, pero las esferas no están agarradas de nada, por lo tanto, todos vamos a observar que estas esferas, pese a que tienen masas distintas, insisto, van a abandonar la pared posterior, la pared de atrás, ¿no? Al mismo tiempo, en el momento del frenazo se van a empezar a mover, y vamos a ver que llegan al mismo tiempo a la pared delantera, independientemente de sus masas. ¿Ah? Incluso de su tamaño. ¿Ya? Podría tú colocar una canica más chiquitita, con una masa y un volumen más chiquitito, y verías que también llega al mismo tiempo al otro extremo. Es como si al movimiento de las esferas, producto de la aceleración, el frenazo del tren, digamos, no le importara la masa. Es como eso. Ahora, si tú le preguntas eso a Newton, él te diría, bueno, sí, está bien, porque resulta que la primera ley de Newton dice que la inercia da lo mismo la masa que tengáis, vaya a tener, todos los cuerpos tienen la misma inercia si se están moviendo a la misma velocidad. Así que no le sorprende eso. ¿Ya? Insisto, por su inercia. Ahora, ¿cómo pensó esto Einstein? Él dijo, mire, ¿sabe qué? El hecho de que las dos pelotas, ¿cierto?, se muevan con la misma aceleración y por lo tanto lleguen a la vez a la pared delantera, independiente de sus masas, es lo mismo que pasa en un campo gravitacional. Ustedes ya conocen esto, Galileo lo sabía. Agarráis una pelota de acero y una pelota de madera, las pones a la misma altura, obviamente la ausencia de roce con el aire, las sueltas y caen a 9,8 metros por segundo cuadrado y llegan al mismo tiempo al suelo. ¿Sí? O sea que pareciera que en el momento en que el tren pega un frenazo, aparece un campo gravitacional, entre comillas, que hace que estos dos cuerpos se muevan hacia la pared delantera sin importar su masa. Esa es la primera pista. Entonces yo puedo olvidarme de la inercia y pensar que las aceleraciones en el fondo son gravedad. ¿Sí? Y esto no es obvio, porque a uno en física 1, física newtoniana, lo que nosotros le enseñamos a los alumnos, es que la gravedad es una cosa y la aceleración es otra. Si yo pego una frenada en un tren o pego una acelerada en un automóvil, es una cosa muy distinta a cuando yo agarro un cuerpo y lo dejo caer en la gravedad. En ambos casos aceleran, pero por cosas distintas. Pero ahora Einstein está diciendo que hay un principio de equivalencia que dice que un sistema acelerado es indistinguible de un campo gravitacional. Y ahí está la primera pista, ¿sí? Por eso que la puse aquí. Esta es la primera pista que Einstein, como les decía en la clase anterior, él imaginó una persona que cae desde un tejado y pensó, y dijo, si una persona cae desde un techo hacia la tierra, no siente su propio peso. ¿Ya? Eso le lleva a pensar de que no hay ningún peso, ¿sí? Ese fue el punto de partida
como les contaba, ese fue según Einstein en su propia biografía, dice que fue el pensamiento más feliz de su vida, ese que les describí de la persona que cae del techo, desde el techo. Y desde ese día en adelante, le tardó 10 años, ¿ya?, en formular la ley de la relatividad general, que es lo que nosotros aquí estudiamos en un par de meses, digamos, que finalmente le permitió incluir la gravedad en la relatividad especial. Bueno, con este principio en mente, ahora todo lo que viene se trata de curvatura. Y esa curvatura está codificada de alguna manera en la métrica, ¿sí? Que hasta ahora le hemos estado llamando eta, ¿cierto? Pero ahora resulta que ahora el espacio puede ser curvo, ¿sí? Vamos rumbo a la curvatura y ahora le vamos a llamar G1, ¿ya? Es el mismo rol, pero ahora le vamos a llamar distinto porque vamos a reservar eta únicamente cuando el espacio es de Minkowski, ¿ya? O sea, 4 dimensiones pero planas. Estas G1 son distintas a las eta, porque recuérdate que la matriz eta era menos 1, 1, 1, 1 y puro 0. ¿Ya? En cambio, la G-MONU puede ser cualquier cosa, ¿ya? Incluso las componentes de G-MONU de esta matriz pueden ser funciones de las coordenadas, ¿sí? Entonces, en adelante todo se va a tratar de la métrica y vamos incluso a describir la curvatura del concepto de la métrica, ¿cierto? Y vamos a definir algunos tensores que quiero dejar listos hoy día para que ya la próxima semana podamos deducir la ecuación de Einstein, ¿ya? Ya. Entonces, Profe, sí. antes de seguir, ¿podría decir de nuevo eh, lo que dijo Einstein cuando de la abuelita en el tren? Ya, ¿Cómo ya. lo Él explicaría está él? arriba del tren, ¿cierto? Las dos esferas, vamos a hacer un dibujito aquí, ¿no? Ya. Supongamos que aquí hay un carrito, un tren muy largo, ¿cierto? Un tren muy largo, muy largo. Aquí están las rueditas, ¿cierto? Ya. Entonces, acá, en esta parte, primeramente el tren, supongamos que va a velocidad constante, primeramente, ¿ya? Entonces, las dos pelotitas pueden estar aquí juntas, ¿no? Aquí en la pared. Mientras el tren se mantenga constante, es igual al reposo, tú sabes. Por lo tanto, las dos esferas no se van a mover, ¿sí? No se van a mover. Ahora, vamos a tomar dos observadores. Vamos a llamar el observador, llamémosle el observador Einstein, que está arriba del tren, y el observador Newton, que está en la Tierra, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en el momento del frenazo, aparecerá una aceleración, ¿sí? Una aceleración. Cuando eso ocurra, ¿cierto? Los dos van a estar de acuerdo, los dos, tanto E como N, van a estar de acuerdo en que estas dos esferas de masa muy distinta, lo dijimos, van a abandonar esta pared, se van a mover con la misma aceleración y van a llegar al mismo tiempo, por lo tanto, a la pared opuesta. ¿Sí? Ya. Entonces, de nuevo, tanto N como E están de acuerdo en eso, los dos ven lo mismo, ¿ya? Ahí no hay discusión. La pregunta es qué interpretación le dan, ¿ya? Entonces, si le preguntamos a Newton, ¿cómo explica usted este fenómeno? Él te diría, bueno, estas dos esferas, no importa la masa que tengan, estas dos esferas se movían con la misma velocidad antes del frenazo. Cuando el frenazo ocurrió, estas esferas tienen inercia, por lo tanto quieren seguir moviéndose, ¿cierto? Y lo hacen con la misma aceleración al llegar y chocan junto a la pared opuesta. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué te diría Einstein? ¿Cómo él lo interpretó? Él dijo, mire, ¿sabe qué? Yo no necesito mirar hacia afuera, yo solamente voy a mirar lo que está dentro digamos, del tren, ¿ya? Lo que observo es que estas dos esferas, efectivamente, tal como dice N, abandonan esta pared en el momento del frenazo y llegan a la pared opuesta al mismo tiempo, con una cierta aceleración, ¿sí? Pero él interpretó como que aquí, en el bus, hubiese una especie de campo de gravedad. Bueno, ¿por qué? Porque él se inspiró en lo que pensó Galileo, ¿cierto? Galileo, ¿qué fue lo que hizo, cierto?
no sé si al final es verdad o mentira, pero dice la gente que desde la Torre Pisa lanzó dos objetos de distinta masa, obviamente con ausencia de roce con el aire, y estos dos objetos cayeron a la vez. ¿Sí? O sea, como ya sabemos nosotros, todos caen con una misma aceleración, 9,8 metros por segundo cuadrado, independientemente de su masa. Esto, hay muchos videos en YouTube que tú puedes comprobar que lanzan una pelota muy de acero y una pluma, ¿cierto? En ausencia de roce con el aire, caen con la misma aceleración. ¿Sí? Experimento muy famoso, incluso un astronauta lo hizo en la Luna. ¿Ya? Hay un video donde un astronauta suelta dos objetos y caen efectivamente con la misma aceleración, aunque con otra, no con esta. Porque saben que esto depende de la masa del cuerpo donde están. En el caso de la Luna es distinta, ¿no? Es distinto a 9,8. Pero lo importante es que caen siempre con la misma aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pasa algo similar. De hecho, pasa algo idéntico. Independientemente de las masas, las dos se mueven con la misma aceleración como si hubiese un campo de gravedad como aquí en la Tierra. Entonces eso le llevó a pensar a Einstein de que un sistema acelerado como este tren, cuando frena, es equivalente a un campo de gravedad. Eso es lo que se conoce como principio de equivalencia, ¿no? Que yo puedo creer que hay un campo de gravedad en vez de creer en ese truco de la inercia, que es como una cosa medio artificiosa, ¿no? Yo puedo pensar que hay un campo de gravedad y que como hay un campo de gravedad, como bien sabemos, los campos gravitacionales no discriminan la masa, como observó Galileo, y por lo tanto parece normal de que estas masas se aceleren de la misma forma. Hay muchos ejemplos que llevaron a Einstein, incluso antes de estudiar toda la matemática, a creer que esto es cierto. Si querés le cito otro ejemplo aquí, muy famoso. Él mismo lo ideó, un experimento mental, parecido al que hicimos en la clase pasada, pero este es distinto. Supongamos que hay una persona aquí en una caseta telefónica, ¿no? Con una cuerda amarrado, lo cual él lo ignora porque no puede ver hacia afuera, y esta está siendo acelerada. Alguien está jalando, ¿cierto? Con una máquina, si tú quieres, con una cierta aceleración. Lo mismo que pensábamos la clase pasada. ¿Ya? Supongamos que esta aceleración vale justo 9,8, que es la aceleración de gravedad. Supongamos. ¿De acuerdo? Ahora, aclaro, esta persona no está cerca de la Tierra, está en una estación espacial. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza de gravedad. Solamente está esta persona y antes de ser jalada hacia arriba, ella se siente flotando, como en el espacio. Sabemos que los astronautas experimentan eso. En el momento en que ella es jalada hacia arriba, como esta persona no puede ver que ocurre eso, ella va a pensar que hay un campo gravitacional G hacia abajo. ¿Por qué va a pensar eso? Porque el piso simplemente se está moviendo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si esta persona deja caer como ya dije, deja caer una manzana, la manzana obviamente se va a acercar al piso porque el piso está subiendo. No sé si me siguen. Y esta persona lo va a interpretar como que va cayendo con esta aceleración y va a creer que está en un campo gravitatorio. Hasta ahí vamos bien, ¿o no? Díganme si entienden hasta ahí. Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto, ya. Necesito que entiendan esto para lo que sigue. Sí, yo sí entiendo. Supongamos que aquí lejos en la Tierra, o sea, estoy muy lejos, ¿ya? Estoy yo observando lo que ocurre. ¿Ya? Ya, vamos a la misma terminología. Vamos a llamar a este Newton y a este le vamos a llamar Einstein. ¿Ya? Vamos a entrevistar de nuevo a estos dos observadores a ver qué pasa. Insisto, esta caseta telefónica está súper lejos de la Tierra, por lo tanto la gravedad de la Tierra no le influye. No le influye. Supongamos que Newton puede ver lo que ocurre dentro. ¿Ya? Ya, ¿qué diría Newton respecto del experimento de dejar caer la manzana? Él diría, bueno, ninguna novedad, la manzana cae con esa aceleración porque el piso está subiendo con esa aceleración y la persona dentro le hace creer que está cayendo. ¿Ya? ¿Qué diría Einstein dentro de la caseta? Él diría, ¿sabe qué? Yo estoy en reposo. Yo estoy en reposo. Lo único que yo puedo deducir en los experimentos, ¿cierto? Con la manzana, con lo que sea, lo único que puedo deducir es que hay un campo gravitacional que tira hacia abajo. Insisto, él ignora que está siendo jalado hacia arriba. Entonces, la pregunta que uno hace, digamos, en física clásica es la siguiente. ¿Quién tiene la razón? ¿Ya? ¿Qué diría Newton? Newton diría, yo tengo razón. ¿Por qué?
porque yo estoy en un sistema inercial, que ya dijimos que la Tierra puede considerarse un sistema inercial, digamos, más o menos. Por lo tanto, según Newton, todo lo que se mira de un sistema inercial es verdadero. Todo lo que se concluye desde un sistema no inercial, como este que está acelerado, es falso o artificioso. ¿Sí? Por lo tanto, Newton discrimina, dice, solamente los sistemas inerciales, solamente estos observadores que están en estos sistemas, tienen la razón, los demás están equivocados. ¿Sí? ¿Qué dice Einstein? Él dice, no, yo tengo tanta razón como tú. Lo único que yo digo, dice Einstein, es que yo estoy en reposo, mi sistema, aunque sea acelerado, es tan bueno como el tuyo, o sea, no hay sistema inercial, y yo puedo atribuir todo lo que yo veo a un campo de gravedad que vale G. ¿Sí? De ahí la equivalencia. Por lo tanto, dentro de la teoría newtoniana, ¿quién tiene la razón? Newton. Dentro de la teoría de Einstein, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen razón. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, aquí viene lo maravilloso. En su libro Einstein, yo subí el libro, si no me equivoco, se lo subí, si quieren se lo puedo subir, está en español. En su libro La aventura del pensamiento, él explica, describe este experimento de una manera maravillosa. Yo les recomiendo que ustedes, cuando tengan tiempo, lo puedan leer. Él dice, imaginemos que de aquí hay un hoyito, ¿ya? Y aquí en la pared opuesta hay un hoyito también. Imaginemos que dejamos entrar un rayo de luz aquí, ¿sí? Un rayo de luz. Digamos, un láser, si tú quieres, ¿ya? Si tú quieres, puedes imaginar un láser. Entonces, como sabemos de la física antigua, digamos de física 3, ¿no es cierto? A ti te enseñaron que la luz siempre viaja en línea recta, ¿cierto? De hecho, es un principio, que es el principio de mínima acción de Fermat. Uno deduce que un rayo de luz siempre se propaga ocupando la mínima energía y eso es una línea recta. ¿No? Entonces, la luz nunca se curva, la luz va en línea recta, siempre. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente experimento. La persona está siendo jalada hacia arriba, ¿cierto? Con esta aceleración. Y tengamos en mente siempre que la persona de afuera, Newton, está convencido de que esta persona, como está siendo jalada hacia arriba, el piso se está moviendo hacia arriba y por lo tanto él puede explicar todo eso con ese hecho. Todo él puede explicar que la manzana cae, todo. Mientras que Einstein, que está dentro, él está convencido de que está en reposo y hay un campo gravitacional actuando sobre él, igual como si estuviera parado en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Vamos a tratar de encontrar, vamos a decir, tratar de pillar a Einstein y ver dónde hay una discrepancia entre los dos. Porque hasta ahora, según la teoría de Einstein, estos dos observadores tienen razón. Eso es lo que él postula. Ya, entra el rayo de luz. Primera cosa, preguntémosle a Newton qué es lo que va a ver. ¿Cómo va a ver el rayo de luz? ¿Qué va a ver ahí? Supongamos que él puede, para él puede ver dentro, ¿cierto? Supongamos que puede ver así lo que pasa dentro. ¿Qué razonaría Newton? Newton dice, bueno, en un determinado momento el rayo entra al orificio acá, pero como, y entra y viaja aquí, viaja. Pero como el ascensor, durante ese tiempo que el rayo viaja desde aquí, llamémosle punto A y punto B, ¿cierto? Como durante ese tiempo el ascensor sube, el rayo de luz va a tocar, va a llegar hasta como por aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen o no? O sea que en el fondo Newton va a ver que el rayo de luz hace esto. ¿Sí? Sí, Ya, eso es simplemente un argumento cinemático, no tiene ninguna ciencia. Es un argumento cinemático. ¿Mm? Ya. Entonces ahora, eso es lo que dice Newton. ¿Qué dirá Einstein? ¿Ya? Y aquí es donde casi se le cae el razonamiento a Einstein. Casi. Pensemos. Recuerda que Einstein está, él jura, ¿cierto? Que está en reposo. ¿Ya? Y jura firme que está en reposo. Entonces, ¿qué verá él? Si él está en reposo, entonces obviamente no sabe que está siendo jalado para arriba y por lo tanto él debería ver que la luz hace esto. Pasa en línea recta y llega a la pared opuesta. Si eso fuera cierto, entonces habría una discrepancia entre lo que ve E y lo que ve N. Y por lo tanto, la teoría de la relatividad general sería una estupidez. ¿Por qué?
porque significaría que Newton sigue teniendo razón. Porque, porque si los dos sistemas son realmente equivalentes, entonces E también tiene que ver que la luz se curva. ¿Sí? Pero no, porque no tiene ninguna razón para creer que la luz se curva. Porque él, insisto, él cree que está en reposo. Entonces, ¿cómo resolvió Einstein este problema? Y aquí viene lo maravilloso. Él dice, pensemos, recuerdan que dentro del paradigma de E, él está en reposo y que hay un campo gravitacional hacia abajo. ¿Sí? Hay un campo gravitacional. Y estos razonamientos Einstein lo hizo después de que publicó su teoría especial de la relatividad, en la cual ya se sabía esto, que la masa es energía. Por lo tanto, ¿cómo razonó Einstein? Dice, bueno, la persona que está en reposo, E, no ve que la luz, él no debería por qué ver que la luz se curva, ¿cierto? Porque él está en reposo. Pero la luz es energía, eso se sabe. Eso se sabía de los tiempos de Huygens, del tiempo de Newton se sabía que la luz transporta energía. Como la luz es energía, entonces tiene masa, que vale esa energía dividido por c cuadrado. Y toda masa se curva en un campo gravitacional. Al igual que yo lanzo una bala de cañón, como en física 1, imagina que el fotoncito de luz ahora tiene una pequeña masa, la gravedad le afecta porque es masa. Y por lo tanto, este campo gravitatorio que él cree curvaría esta luz y estaría de acuerdo con lo que dice N, pero por razones distintas. ¿Sí? ¿Entienden el razonamiento? N cree que la luz se curva porque él está siendo jalado hacia arriba. Pero E dice que está en reposo y que también la luz se curva, de hecho, de la misma forma como Bn, pero por culpa de un campo gravitatorio que está ahí. Así que, como ustedes pueden ver, ambos tienen razón, ambos están de acuerdo en que la luz se curva, pero por razones diferentes. Este dice que se curva, N dice que se curva por razones cinemáticas, y este dice que se curva por culpa del campo de gravedad. En la teoría de Newton, la luz no se curva por la gravedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos hace pensar que la luz se curva en un campo gravitatorio? Bueno, además de esta ecuación, es maravilloso, pero además de eso, que como ya dijimos, los campos gravitatorios no discriminan masa. Yo puedo tener una bola de acero, una bola de madera, y se van a mover en un campo de gravedad con una cierta aceleración. Tengo luz, que no tengo muy claro lo que es, pero no importa, porque sea lo que sea, en las ecuaciones no aparece la masa en ninguna parte. Por lo tanto, no tengo ninguna razón para creer que la luz no se va a sentir atraída por la gravedad. ¿Sí? Y de hecho, y aquí viene la esencia de la teoría. Te insisto, esto fue 10 años antes de que él pudiera formular la teoría matemáticamente, pero ya tenía una intuición. Así que, en resumen, la teoría general dice que por haber un campo gravitacional aquí, ¿cierto? El espacio de esta persona se va a curvar y por lo tanto la luz va a seguir ese camino curvado y va a hacer esta, digamos, esta trayectoria que se llama geodésica. ¿Mm? Todo esto después es cuantificable, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan, lo que quiero que entiendan es cómo él fue intuyendo todo lo que a lo que tenía que llegar sin hacer ningún cálculo matemático. Solamente usando su imaginación. ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a cambiar el switch y vamos a ir a los cálculos. ¿De acuerdo? Profe, espera. Sí, dime. Volviendo al dibujito, entonces Newton como que explica lo que le pasa a la luz tratándolo como un cuerpo. Como un cuerpo que se mueve hacia arriba. Sí, ambos están de acuerdo en que la luz es algo que tiene energía, que son pelotitas. Sí, pues, de acuerdo. Ya. Ambos. Ya. Lo que pasa es que Newton no cree que los corpúsculos, que él mismo le llamó corpúsculos de luz, no cree que ellos tengan una masa y que se curven en un campo gravitacional. ¿Sí? Él atribuye la curvatura de la luz, insisto, por razones cinemáticas. ¿Sí? Un sentido común, diría él, ¿no? Pero resulta que Einstein dice
que esto se ocurra por culpa de un campo gravitacional, y de hecho, en su teoría, él ya había probado esto. ¿Ya? Así que, si tú te fijas, esta ecuación es coherente con lo que está viendo esta persona aquí. ¿Sí? Bueno, denle un poquito más de vuelta. ¿Ya? Denle más vuelta a esto, esta discusión da para mucho. ¿Ya? Yo estoy tratando de resumirlo para que no se nos venga tiempo encima, pero esta discusión da para mucho. ¿Ya? Incluso se puede preparar una charla, yo he dado algunas charlas sobre esto y lo he explicado. ¿Ya? Pero este video está siendo grabado, así que denle vuelta. Denle vuelta. ¿Ya? Espero que esté siendo grabado. ¿eh? Sí, está siendo grabado. ¿Ya? Entonces, podemos discutirlo después, pero hay muchos indicios. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que tiene que quedarte en la mente es que la gravedad, ¿cierto?, es una curvatura. Y vamos a ver luego que esta curvatura está codificada en este tensor, que es el tensor métrico. ¿Sí? Y que todas las propiedades geométricas de un espacio están dadas por este tensor métrico. La curvatura que vamos a definir, que es el tensor de Riemann, ¿cierto?, que es del tipo 1,3, ¿cierto?, también va a depender de esta métrica. Y las ecuaciones de Einstein también van a depender de esta métrica. O sea, al final, todo lo que tú necesitas saber de la geometría está codificado en esta matriz. Bueno, este tensor. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Como dije, la métrica en adelante, de aquí en adelante va a ser llamada G-MUNU, ¿cierto? Y, como ya dijimos, la métrica se define vía producto interno. ¿Ya? Producto interno. Entonces, en la clase pasada yo mostré que esto que está acá, ¿cierto? Acuérdense que G como tensor aplicado sobre dos vectores, pueden ver las ecuaciones de antes, está dada por esto. ¿No? Aquí está desde 61, ¿cierto? Uno deduce esto. Y esto, a partir de las propiedades de subir y bajar, estas que están acá, ¿cierto? Estas, ¿cierto? Con esta subo, con esta bajo índice, tú puedes demostrar muy fácilmente que esto que está aquí, este G mu por el V mu, es lo mismo que V nu abajo, ¿cierto? Fíjate que aquí hay una contracción, índice repetido arriba y abajo, índice mudo, y esto no es otra cosa, lo demostré en la clase pasada, que es el producto punto entre dos vectores, pero más generalizado, considerando la curvatura del espacio. ¿Sí? Producto punto. Entonces, en el fondo, la métrica sirve para definir el producto punto. ¿Mm? Así se define, de hecho. Y en virtud de 58, tú vas a ver la ecuación 58, las componentes del tensor se calculan como el tensor aplicado sobre los dos vectores base, que en este caso, ¿cierto?, son los vectores base vectoriales. ¿No? Y siguiendo esta regla, fíjate que el producto punto, entonces el tensor, esto que está acá, es el producto punto entre los vectores base. Y esto ahora ya no te extraña por qué razón la métrica en el espacio euclidiano son puros unos. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque en el espacio euclidiano tridimensional, por ejemplo, que estamos acostumbrados, ¿cuáles son los vectores unitarios en la coordenadas cartesiana, que es la más usada? Son itongo, jotatongo y catongo. Y esos vectores son perpendiculares y son unitarios. ¿No? Por lo tanto, ¿cuánto será el G11? ¿Cierto? Será el E1.E1. Si yo le llamo a E1, le llamo itongo, sería itongo.itongo. Y eso es 1. ¿Sí? Acuérdense que el producto punto entre dos vectores iguales es su módulo al cuadrado, pero el módulo es 1 porque es un vector unitario. ¿Cuánto sería el G0, el 1, 2, por ejemplo? Sería itongo.j. ¿Cuánto es itongo.j tongo? ¿Cuánto es el producto punto entre dos vectores perpendiculares? ¿Cuánto? 0. 0. Acuérdense que los vectores itongo, jotatongo y catongo son vectores unitarios perpendiculares por definición. ¿Ya? Y el producto punto entre dos vectores perpendiculares siempre es 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que el producto punto se define como
el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman ellos. Son perpendiculares, el coseno de 90 es 0, ¿no? Entonces, fíjate que yo estoy diciendo que G mun U resulta ser el producto punto entre los dos vectores ahí. Entonces, el G11, ¿cierto? Estamos en el espacio tridimensional, no hay 0, 0 porque no hay tiempo aquí, tridimensional no. Sería 1, porque sería itongo punto itongo. El G22 sería jtongo punto jtongo, otra vez 1. El G33 sería catongo punto catongo, otra vez 1. Y todos los otros términos, por ejemplo el G12, sería 0, porque sería itongo.j 0. El G13, por ejemplo, por el mismo argumento, itongo.catongo 0. Por lo tanto, conclusión, la matriz G mun U, en el caso de Euclideo, no es más que esto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el caso euclidiano, no nos extraña que esto sea, porque esto es precisamente el caso euclidiano. Ahora, en el minkowskiano hay aquí un -1 y aquí hay otro par de filas y columnas. ¿Sí? Pero estamos en el caso euclidio. En el caso euclidio todos los elementos de la métrica son unos, los diagonales, y todos los demás son 0. Es una matriz diagonal unitaria. ¿Sí? Por esto. De aquí viene. ¿No? Ok, entonces... misma historia. Ahora definimos la inversa de la matriz, lo mismo que hicimos con eta, de la misma forma, ¿cierto? Esto se repite. Y fíjense que ecuación 19, fíjate aquí, voy a ir a... Estoy citando ecuación 19, si tú te acuerdas, muy antigua. Voy a ir muy atrás, fíjate en 19. ¿Recuerdan cuando la distancia entre dos puntos? Sí, esta. Cuando yo dije que la distancia entre dos puntos era eso, de hecho lo demostré en una clase, ahora simplemente eta es g. Le estamos cambiando de símbolo nomás, ¿no? La distancia entre dos puntos ahora se define como de esta forma. Ahí. ¿Sí? Esta es la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Y por supuesto, si estás en el espacio euclídeo, todo esto son unos y ceros, ¿sí? Una matriz diagonal, y llegas a la vieja forma de x cuadrado más de y cuadrado más de z cuadrado. Esta, aquí mismo. ¿Ya? Esta es la tarea que le quiero dar ahora. ¿Ya? La voy a redactar como les dije y la voy a subir. ¿Ya? En el espacio euclidiano, de 3 dimensiones, no hay tiempo aquí, solamente eje x, eje y, eje z. Esta expresión, como ya dijimos, se llega aquí, a esto. ¿Ya? Si no te acuerdas de eso, recuerda que esto yo lo hice en una clase pasada. Estaba cerca del 19 por ahí. Y, con esta notación, acuérdense ustedes, aquí está. Con esta notación, ¿cierto? Con esta notación, aquí, ojo, no está el tiempo, solamente están las coordenadas espaciales. Con esta notación yo llegaba a que esto, ¿cierto? Era lo que está aquí. Pueden ver ahí. Aquí. No. Esto pasa en el caso euclidiano. Entonces, ahora, ¿cuál es la tarea que les voy a dar yo? ¿Se acuerdan de las coordenadas esféricas? ¿Sí? Supongo que se acuerdan de las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas son r, teta, phi. Ustedes recuerdan, ¿cierto? Las coordenadas cartesianas son x y z. Y las coordenadas esféricas, según supongo que las habrán enseñado los profesores de matemáticas, son r, teta y phi. ¿Ya? O algunos matemáticos le llaman rho a esto, algunos así, pero es lo mismo, ¿ya? El radio. Acuérdense cómo son estas coordenadas. Esto los geólogos lo usan harto. Toman una esfera, ¿cierto? Y un punto de la esfera, cualquiera, se rutea con la distancia r, con el ángulo respecto a la vertical, que es teta, que se llama ángulo polar, ¿cierto? Con un ángulo que digamos que tú proyectas este punto en el plano XY, supongamos que este plano sea XY, ¿cierto?
y te da un vector aquí en el plano XY, y ese ángulo, el ángulo phi, se llama ángulo azimutal. ¿Ya? Entonces, tienes el R, tienes el ángulo polar y tienes el ángulo azimutal. Este es el ángulo polar, este es el ángulo azimutal. Son tres coordenadas, ¿sí? Entonces, es muy bien sabido, tú puedes sacarlo de cualquier libro de cálculo, que la transformación de coordenadas de cartesiana esférica es esta que está aquí. ¿Mm? Esto yo, en algún momento ustedes lo vieron, estoy seguro, tienen que haberlo visto, ¿no? ¿Lo vieron, cierto? No me digan que no. ¿Lo vieron? ¿Esto de las coordenadas esféricas? ¿Sí? Sí. ¿Y esta transformación la vieron? Sí, profe. ¿Cómo pasa? Ah, perfecto, genial, genial. Ya me estaba asustando. Ya. ¿Qué quiero que hagan? ¿Qué quiero que hagan? Miren, la verdad, no es difícil, pero tienen que hacerlo bien. Quiero que demuestren de que esta métrica, este ds cuadrado, con esta transformación, es equivalente a este. Es lo mismo. ¿Ya? Ahora, te voy a dar una guía, ¿cierto? Unas pistas. Yo sé que esto se está grabando, yo sé que esto te va a servir después. Mira, vamos, comparemos primero el caso euclidiano. Mira esto, el caso euclidiano. Comparémoslo con esto. Fíjate que aquí las Gs, acuérdate que aquí hay dos sumatorias que tú digamos, abrir, ¿no? Pero ojo, que aquí estamos en un espacio euclidiano, por lo tanto el mu y el nu van de 1 a 3, no de 0 a 3. ¿Ya? Ojo, van de 1 a 3. Ya, entonces, fíjate que aquí cada G está multiplicando a estas dx. ¿Ya? Acuérdate que el dx1 es x, ¿cierto? El dx2 es y, el dx3 es z. Lo importante es que estos numeritos, que son las componentes de la métrica, son los que acompañan a estas delta x. Y cuando en particular mu es igual a nu, entonces aquí te da delta x al cuadrado, que sería como x cuadrado, y cuadrado, serían estos. Por lo tanto, acá el elemento, este g que debería ir acá, sería el g11, ¿sí? Porque al ser 1,1 aquí, que haría 1,1 acá, sería delta x1 al cuadrado, pero delta x1 es de x. Por lo tanto, sería eso. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Por favor, díganme si me siguen. Sí, profe. Perfecto. Algo ahí se entiende. Ya. Entonces, bueno, lo va a ver claro cuando abran las sumatorias, ¿no? El G11, en este caso, es 1. Porque aquí hay un 1, ¿sí? El G22, en este caso, también es 1. Y el G33 también es 1. Por lo tanto, esta es una matriz que tiene 1, 1, 1 a la diagonal y todos los demás son 0, que es la que conocemos, la matriz euclidiana, la métrica. ¿Ya? Ojo, no la de Minkowski, porque la de Minkowski tiene un menos 1 y es una matriz de 4x4. Esta es una matriz de 3x3, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, si yo me cambio de coordenadas, fíjate lo que te quiero demostrar. Fíjate que ahora los rótulos ya no son x y z, sino que son r teta phi. Por lo tanto, aquí aparece un dx cuadrado, que aquí sería el equivalente a un dr cuadrado. Aquí aparece un dy cuadrado, que sería el equivalente al de teta cuadrado. Y aquí aparece un dz cuadrado, que sería equivalente al de phi cuadrado. R teta phi. ¿Sí? Pero fíjate ahora los términos que acompañan aquí ya no son unos, sino que aquí el 0, 0, bueno, fíjate que aquí el 0, 0 es 1, ¿sí? Pero fíjate que aquí el 1, 1 es r cuadrado. Ya no es un 1, ¿sí? Y fíjate que el G22 aquí es r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿sí? Entonces hay una diferencia fundamental entre este elemento de línea y este, aunque sean los mismos, ¿ya? En este elemento de línea, todos los componentes de la métrica son unos. Acá, los componentes de la métrica son 1, r cuadrado y r cuadrado seno de teta. Este sigue siendo 1, este ahora depende de la coordenada r, y este, peor, depende de la coordenada r y de la coordenada teta. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo tienen que hacer esto? Muy fácil. Diferenciar cada uno de estas tres ecuaciones. Por ejemplo, el delta x será dr seno de teta coseno de phi, más r, la derivada de seno por el coseno, más
¿sí? Aplicar regla de Leibniz. Aquí tenéis tres funciones, R, teta, phi. Y la estáis derivando, porque vaya a diferenciar, vaya a sacar el de X, ¿no? Acuérdense que diferencial no es lo mismo que derivar. Vaya a sacar el diferencial. Pero el diferencial obedece a la regla de Leibniz. Si tú recuerdas, si no te acuerdas, la regla de Leibniz, si tú tienes una función aquí, qué sé yo, f, ¿ya? Y esa función f es la multiplicación de g por h por j, que son tres funciones, ¿ya? Entonces, el diferencial de f, ¿cierto? La regla de Leibniz te dice, diferencia el primero y multiplíquelo por los otros sin derivar. Después, más. Ahora le toca a h. Entonces, el g sin derivar por el diferencial de h por el segundo sin derivar. Más. Ahora le toca al j. G por h sin derivar y por el diferencial de j. Esa es la regla de Leibniz, ¿eh? Entonces, usted debe hacer ese procedimiento acá, para x, hacer el de x, hacer el de y, hacer el de z, y después armar esto y va a llegar a esto. ¿Ya? Es muy importante, yo se los quiero dejar de tarea, ¿por qué? Porque después cuando estudiemos cosmología y apliquemos la ecuación de Einstein en el universo, vamos a usar coordenadas esféricas, ¿sí? Porque vamos a modelar el universo como una cuadriesfera, una esfera, pero en 4 dimensiones. Pero esto va a seguir estando, porque esta va a ser la parte espacial, va a ser como la sección espacial de la cuadriesfera, ¿no? Así que este ejercicio es muy importante que lo hagan por sí solos para yo poder asegurarme de que entiendan esto para poder después meterse con cosmología. Ya, y por último, bueno, como les digo, yo se los voy a redactar bien, ¿cierto? Todas estas cosas las voy a colocar en una hojita para que tengan más o menos una guía, ¿cierto? Así como lo hicimos con la primera tarea. Ya. ¿Qué es lo que quiero ver hoy día? Que quiero dejar las definiciones listas, ¿no? Vamos a introducirnos ahora el concepto de curvatura, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos una idea de lo que es curvatura, ¿ya? Probablemente en el curso de cálculo te enseñaron que la curvatura es una medida de cuánto se curva, o valga la redundancia, una curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una curva es cóncava hacia este lado, la curvatura, entonces los matemáticos inventaron que es como una especie de vector, ¿cierto? Que apunta hacia el radio hacia el centro de giro, ¿no? Por ejemplo, en particular, si tú tienes un círculo, la curvatura digamos, paralela al radio, ¿no? Radial hacia el centro de giro. Pero tú puedes tener incluso superficies, ¿no? Puedes tener superficies bidimensionales que están curvadas y puedes definir ahí una curvatura como un vector. Acuérdense que los matemáticos también inventaron el concepto de orientación de superficie, ¿no? ¿Ya? Con ese concepto se puede demostrar el teorema de Gauss, ¿no? Que es el que uno utiliza en física 2. Que los matemáticos deberían pasarlo, pero parece que no lo pasan, no lo alcanzan a pasar. Ya, el punto es que nosotros vamos a definir ahora un concepto de curvatura que es más general, que es capaz de funcionar en n dimensiones, ¿no? En particular, nosotros en relatividad general usamos n igual 4 dimensiones, ¿no? Pero resulta que hay ciertas dificultades cuando el espacio es curvo, ¿no? Cuando el espacio es curvo, aparecen problemas. Por ejemplo, yo solamente quiero citarte un ejemplo que es muy cercano a lo que tú has visto en cursos de física. ¿Se acuerdan del famoso plano inclinado? Este es un problema clásico de física 1, ¿cierto? Donde hay como una especie de cuña, ¿cierto? Y acá hay un bloquecito, ya. Entonces, vamos a hacer un problema de física 1. Dibuja el diagrama cuerpo libre del bloquecito. Bueno, entonces los alumnos dibujan aquí el peso, ¿cierto? Siempre perpendicular a la superficie, al suelo, digo. Dibujan la normal, ¿cierto? Ya. Y después uno le enseña que uno tiene que descomponer el peso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Dice, bueno, el peso, ¿cierto? Se puede descomponer en un vector así, con un vector así, ¿sí? Suma de vectores. Hasta ahí ustedes están bien. Pero después uno le dice a los alumnos que tiene que construir el diagrama de cuerpo libre de este objeto, ¿eh? Entonces uno le enseña que el cuerpo está como flotando en el aire, ¿cierto? Les dice, bueno, aquí está el peso, ¿cierto? ¿Ya? Aquí está la normal. Y ahora uno le dice, bueno, ahora dibuje, el mismo diagrama de cuerpo libre, dibuje las componentes del peso, para descomponerlo en componentes rectangulares.
uno enseña aquí que digamos, el sistema de referencia más adecuado es este, ¿cierto? Cuyo eje X vaya de acuerdo al movimiento del objeto. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, bueno, dibujo estas componentes aquí y me olvido del peso original. Entonces uno hace esto. ¿Sí? Dibujo esta componente, llamémosle PI, ¿cierto? Llamemos esta la normal. Y aquí uno hace una cosa muy patúa. Uno dice que este vector, que es la componente PX del peso, ¿cierto? Uno lo mueve, lo traslada hacia acá y lo puede escribir acá. Y por lo tanto uno lo escribe ahí y dice, bueno, la normal, esta sería PX. La normal, PX y PI están siendo aplicadas desde el centro de masa del objeto, que uno lo puede considerar una partícula, ¿no? Ya. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. De hecho, en cinemática uno le enseña a los alumnos que los vectores se pueden deslizar. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tomo un vector cualquiera, ese por ejemplo, yo lo puedo mover hacia donde yo quiera, siempre y cuando no cambie su magnitud, ni tampoco cambie su ángulo o su dirección. ¿Sí? Esa es una regla que uno le enseña a los estudiantes. Uno puede mover vectores como se te dé la gana, siempre y cuando se respete su módulo y su dirección. Eso se llama vectores deslizantes. ¿Ya? Los profesores suelen mover vectores a antojo y nunca explican por qué. ¿Ya? Pero esto se puede hacer. Tú puedes mover este vector para acá, puedo mover, siempre y cuando, como ya dije, mantener su magnitud y su dirección. La pregunta es, los vectores son deslizantes, ok. Pero si el espacio es curvo, ¿puedo hacer la misma gracia? Y yo te pregunto, supongamos que yo tengo este mismo problema, pero supongamos que yo tengo un espacio curvo ahora. Tú me dirás, bueno, ¿qué es lo que es curvo si todavía no hemos hablado de curvatura? Pero bueno, te voy a dar una idea, digamos, digamos, intuitiva. Supongamos que este es un globo, ¿no? Este es un globo, ¿cierto? De 2 dimensiones, tiene una superficie curva, ¿no? Y supongamos que yo quiero resolver el plano inclinado, pero dibujándolo aquí. Esto sería como la cuña, ¿no? Obviamente la cuña va a estar media deformada, porque imagínate el globo, y yo lo dibujo con un lápiz de pizarra, ¿cierto? Dibujo mi plano inclinado, y dibujo mi objeto, ¿cierto? Todos dibujándolo. Y hago la misma gracia, las componentes del peso, ¿no? Y la normal. Y yo, como estoy acostumbrado, muevo esta componente para allá. Pero ¿qué va a pasar? Que al hacer este movimiento, acuérdate que yo vivo en un mundo curvado, no me puedo ir para arriba. Por lo tanto, este vector, voy a poner este vector aquí, que era el PX. Si yo lo muevo para acá, como la superficie del globo curva, este vector se me va a curvar también, porque el espacio es curvo. ¿Sí? Por lo tanto, el primer problema que uno se encuentra con un espacio curvo es que los vectores ya no pueden ser más deslizantes, porque al deslizarlo se doblan necesariamente. Entonces ya estaría variando su dirección. Termina apuntando para otro lado. Por lo tanto, cuando el espacio es curvo, ¿ya? Como se le llama en relatividad general, una variedad, ¿cierto? Cuando mi variedad es curva, los vectores ya no son deslizantes así campantemente. Hay que corregirlo. Hay que corregir esto y hacer que quede bien. Esta corrección que hay que hacer por culpa de la curvatura del espacio se conoce como conexión. Y está codificada en un objeto matemático tipo tensor del tipo 1,3, ¿cierto? Que se llama, ya lo voy a definir, se llama símbolo de Christoffel. El símbolo de Christoffel es un ente matemático que se encarga de corregir esta curvatura, este corrimiento del vector por arrastrarlo. ¿No? Eso se llama transporte paralelo. Lamentablemente no puedo verlo porque no tengo tiempo. ¿Ya? Tengo que avanzar, pegarme un salto grande, como ya dije, para poder llegar a Einstein. ¿Ya? Pero al menos tú más o menos tienes una idea. ¿Ya?
el famosillo símbolo de Christoffel era 1, 2, me equivoqué aquí, era 1, 2, este no va, es 1, 2. El símbolo de Christoffel se define de esta forma. Fíjate que depende solamente de la métrica y de sus derivadas. ¿Ya? Ahora, ¿esto se deduce? Sí, pero me tardaría tal vez 5 clases en deducírtelo, ¿ya? Así que no tengo tiempo para eso. Así que vamos a usar la definición. Vamos a decir que es una definición, ¿ya? El símbolo de Christoffel es entonces una función únicamente de la métrica, ¿ya? De la métrica. Y sus derivadas. Ahora, si te lo estás preguntando, ¿qué significa este símbolo? Esta d mu, ¿cierto? Bueno, muy fácil. Es muy fácil. En algún momento del semestre pasado yo lo di, ¿eh? Lo voy a repetir. Este símbolo de mu es lo mismo que decir la derivada parcial respecto a la coordenada x mu. Es una simplificación, ¿ya? Para no tener que escribir lo mismo, ¿cierto? No para tener que escribir esa x, puedo escribirlo así. Por lo tanto, si yo escribo d mu g, qué sé yo, alfa beta, ¿cierto? Lo que yo estoy diciendo es la derivada de g alfa beta respecto de la coordenada x mu. Y fíjate, el mu aquí va arriba, es contravariante, siempre, ¿sí? Siempre es contravariante, siendo que aquí está abajo. Aquí va abajo, pero aquí es contravariante, siempre. Ya es una definición. Esto lo podéis tomar como una definición, ¿no? Ya. Con eso en mente, el Christoffel es eso. Y ojo, no le llamo tensor, le llamo símbolo. ¿Sí? Es claro, es del tipo 1, 2, pero no es un tensor. ¿Ya? Uno puede demostrar, tampoco tengo tiempo para eso, uno puede demostrar de que este bicharraco que está aquí no satisface las propiedades como tensor, que es una propiedad de cómo cambian los tensores en coordenadas. Tampoco tuvimos tiempo de verlo eso. Pero solo tienen que creerme. Esa es la razón de por qué le llaman símbolo. ¿Ya? Este objeto matemático tiene varios nombres. Símbolo de Christoffel, conexión de Levi-Civita, ¿cierto? O conexión afín, también le llaman, ¿ya? El término conexión me encanta, conexión, porque resulta que es la manera en que esto corrige, como ya dijimos, en el globo, tú tienes dos puntos, ¿cierto? Y tú arrastras un vector hasta este punto, el vector se tuerce, entonces el gamma, ¿cierto? Hace que se corrija, es lo que se llama conecta los dos puntos, ¿ya? Por eso se llama conexión afín, ¿ya? Tiene un significado más esotérico, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Que yo necesito que ustedes entiendan esto, porque vamos a calcular cuáles son los Christoffel en el caso de la métrica de Friedman, que es la que se usa en cosmología. Así que vamos a calcular esto nosotros, ¿no? Probablemente yo les enseñe a calcular uno y después les dé tarea a los demás. Lo importante es que el Christoffel es simétrico en sus índices de abajo. No importa si los enroco, da lo mismo. Esta propiedad de simetría te va a ahorrar mucho trabajo cuando yo te mande a hacer calcular los símbolos de Christoffel. También, ¿cierto? El Christoffel aparece cuando tú derivas un vector. ¿Ya? Fíjate lo interesante de esto. Habíamos dicho, ¿cierto? Si tú recuerdas, ¿se acuerdan cómo te enseñaron a derivar? No sé si ustedes recuerdan qué es lo que era la derivada. ¿Se acuerdan que la derivada se define como un límite? Si no me equivoco, era algo así como límite cuando epsilon tiende a 0 de una función, a ver si me acuerdo, x más epsilon menos f de epsilon, ¿cierto? Y todo dividido por epsilon. Eso era una definición, ¿ya? Eso es lo que uno llama, ¿cierto? Después le pone un nombre, la derivada de f, ¿ya? Respecto a x. ¿Sí? ¿Sí? Se define como un límite, no sé si se acuerdan de eso, ¿eh? Pero ¿qué está detrás de esto? ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué es lo geométrico? Yo tengo una curva, ¿cierto? Tengo un vectorcito acá. Si yo quiero derivar un vector, por ejemplo, un vector A, y después tengo aquí un vector B, ¿cierto? Aquí, por ejemplo.
el A, que es el A de X más epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Acuérdate que si yo estoy calculando la derivada de un vector, ¿cierto? Si fuera vector, esto sería el vector, y esto sería el vector, y esto sería una resta de vectores. Y si ustedes se acuerdan en física 1, introducción a la ciencia, no sé, la resta de vectores es un vector que une los dos puntos. Por lo tanto, si yo quiero restar estos vectores, lo que tengo que hacer es trasladar este vector A, trasladarlo y ponerlo aquí, para poder restarlo, para poder hacer ese límite. Entonces, lo que te quiero decir es que la derivada implica mover un vector. ¿Sí? Implica un deslizamiento. Y uno no se preocupa, porque en el espacio euclidiano donde uno se desenvuelve, es plano, así que mover un vector es gratis, no pasa nada. Pero en el espacio curvo no. Este vector, al tratar de moverlo para acá, se va a torcer. Por lo tanto, tiene que haber un factor de corrección. Y eso es precisamente lo que está acá. Fíjate, la derivada, y fíjate que ahora utilizo un simbolito distinto. Esto se llama derivada covariante, que es una especie de derivada generalizada para espacio curvo. La derivada de un vector nu, v nu, acuérdate que esto le llamamos vector, es la derivada parcial, o sea, la derivada ordinaria, la que estamos acostumbrados a hacer, más el Christoffel contraído con v. O sea, este factor es el que va a corregir. Si tú estás en el espacio plano, tú puedes mostrar fácilmente. Si estás en el espacio plano, esto es cero. Y te queda que la derivada covariante es la derivada usual, la que usamos siempre, ¿no? Así que otra vez el Christoffel está corrigiendo aquí las curvaturas que aparecen del espacio, ¿no? Otra cosa interesante aquí, que es la geodésica, que alguien me lo preguntaba en la clase de ayer, ¿cierto? En un espacio curvo, la distancia más corta entre dos puntos ya no es una línea recta, como nos enseñaron en el espacio plano, es una línea recta. En el espacio curvo, la distancia entre dos puntos es una geodésica, que no es recta, ¿no? Y yo puse como ejemplo ayer el caso de los meridianos, ¿no? La Tierra es un espacio curvo, ¿cierto? Supongamos que tú vives en el espacio curvo de la Tierra, como el globo de delante. Un meridiano, ¿cierto? Sería, por ejemplo, la curva que va desde un polo a otro. Eso sería una geodésica. De hecho, algunos geólogos le llaman geodésica, algunos, ¿ya?, a los meridianos. O sea, este es una geodésica, pero en un espacio curvo, ¿ya? Esta, de hecho, es la, entre comillas, línea recta, la distancia más corta entre dos puntos, pero en un espacio curvo. ¿Y qué pasaría si el espacio es plano? Tú puedes probar, no es muy difícil, usando esta definición, que si el espacio es plano, vale decir que toda la métrica son puros unos, ¿cierto? Este término que está acá desaparece. Y te quedas con esto. Ahora, ¿qué es esto? Te quedas con esto igual a cero, ¿no? ¿Qué será eso igual a cero? Fíjate que lo que dice acá, yo sé que esto tú lo vas a leer después, vas a leer esto después. Tú tienes una curva paramétrica. ¿Se acuerdan cómo uno parametriza curvas, no? ¿Se acuerdan cómo uno parametriza? Por ejemplo, supongamos, no sé, pues yo tengo una función y igual a x cuadrado, ¿no? Tú sabes que esto tiene una gráfica, una cosa así. Y x. Sí, a mí, no sé, supongo que en cálculo, supongo que te hicieron a parametrizar. O sea que tú dices, vamos a tomar, esta misma curva la voy a escribir en forma paramétrica. ¿Cómo sería esta curva en forma paramétrica? Sería, por ejemplo, x igual a t, y igual a t cuadrado. O sea, a nosotros nos enseñaron te enseñan a parametrizar así. ¿Ya? Esto te da lo mismo. Pero lo importante es que yo puedo tener ahora en general una curva, ¿cierto? Mu, que es la componente, parametrizado, por ejemplo, con un parámetro lambda, que aquí es t. Entonces, la geodésica, la ecuación de la geodésica que yo te presento aquí, te dice que si el espacio es plano, esto es cero, tú demuestras que esto es cero, y te queda esto igual a cero. ¿Qué será esto igual a cero? Segunda derivada de x mu igual, en el parámetro, segunda derivada igual a cero. ¿Qué significa esto? Significa que x mu, por lógica, ¿qué forma tiene? Forma de una constante
por lambda más otra constante, llamémosle C. ¿Cierto o falso? Si yo derivo esto una vez, te queda K. Si lo derivo dos veces, te queda 0. ¿Me siguen? ¿Esto es coherente con eso? ¿O no? ¿Se quedaron dormidos? ¿Es coherente o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló, 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 aló? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Es coherente con eso? entendió. ¿Está claro? Ya. Sí. Pero ¿qué es esto? Esto es una línea recta. Es una línea recta con pendiente K y parámetro C. ¿Sí? Una línea recta. Es como I igual a mx más b. ¿Sí? Eso. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo? Que si esto es 0, significa la línea recta. O sea, si el espacio es plano, la distancia más corta entre dos puntos de la geodésica es una recta. Eso te está diciendo. Vale, por último, ya sé que estamos cansados, así que ya estamos terminando. Por último, voy a definir un tensor, este sí que es un tensor con todas las de la ley, del tipo 1,3, llamado tensor de Riemann. ¿Ya? Y este tensor de Riemann, insisto, tiene una manera de ser deducido que es muy larga, pero esta es la expresión para el... Fíjate que depende de los Christoffel, de los definidos, los Christoffel a su vez depende de la métrica, ¿no? Y de las derivadas de los Christoffel. Fíjate que son dos derivadas de Christoffel y dos Christoffel juntos, pegados. ¿Ya? Es un poquito complicado, pero es cosa de sentarse y calcularlo. Uno puede probar que si la métrica es plana, este tensor desaparece, o sea que es 0. ¿Sí? De alguna forma te mide curvatura. Si tú tienes un espacio euclidiano, este compadre es 0. 0, 0, 0, completamente. Por lo tanto, si el espacio no es una forma de medir curvatura, ¿sí? Es una cuantificación de cuánto tú te desvías del espacio euclidiano. Este tensor, el tensor de curvatura, también llamado tensor de Riemann, ¿cierto? El famoso tensor de Riemann, tiene propiedades de simetría, tiene varias. Por ejemplo, es antisimétrico si yo hago un cambio en los primeros dos índices. Fíjate acá, en los segundos dos índices. Fíjate que aquí el sigma no se mueve. Y si yo enroco el mu por el nu, te queda eso, pero antisimétrico, ¿no? El rho tampoco no se mueve. También, ¿cierto? Si yo utilizo las técnicas para subir índices, que se hace con la métrica, ¿cierto? Yo puedo llegar a esta conclusión, ¿cierto? Y puedo bajar este índice, y puedo dejar todos los índices abajo usando la métrica, como ya dije, de esta forma. Y entonces este, que está aquí, uno puede mostrar de que este tensor con todos los índices abajo es antisimétrico, ¿cierto? Es antisimétrico en los últimos, en los primeros dos índices también. ¿Ya? Fíjate que aquí el mu nu no se mueven y aquí están intercambiados el rho por el sigma y también es antisimétrico en esos dos índices. Como ya sabíamos de 81, o sea, fíjate que 81 y 84 son equivalentes, solamente que en 81 el rho está arriba y aquí el rho está abajo, pero da lo mismo. Entonces, en resumen, si tú haces un intercambio de los primeros dos índices, te sale un menos. Si haces un intercambio de los últimos dos índices, te sale un menos. Y por último, una propiedad muy simpática, que es el intercambio de pares de índices. ¿Ya? Fíjate acá, es simétrico. Si yo tomo, imagínate que los pego, ¿cierto? Pego el rho con el sigma y lo intercambio con el mu nu, te queda eso. O sea, el mu nu pasa adelante y el sigma rho en el mismo orden pasan atrás y quedan aquí. Es simétrico en ese cambio. ¿De acuerdo? Y, favorita, la famosa identidad de Bianchi. ¿Ya? Esta es la famosa identidad de Bianchi. Fíjate lo que es aquí. El rho no cambia. Y fíjate que aquí van permutándose los índices. ¿Ya? Fíjate que es sigma mu nu sigma, nu sigma mu. Es una permutación. ¿Ya? Fíjate que va a ser como en el sentido del reloj. No sé si tú
¿Te acuerdas cuando nosotros hicimos el Levi-Chivita? Usamos un truquito similar. Tienes sigma, un U, ¿cierto? Es como si fuera un reloj. Entonces, va en este sentido. Así. ¿Sí? Ahí. Entonces, fíjate que el Riemann tiene esta cosa muy, muy interesante. Sigma, mu, nu, ¿cierto? Y si yo le sumo el Riemann, el Rho no lo toco nunca, no lo toco nunca. Entonces, mira, fíjate el orden. Sigma, mu, nu. Sigma, mu, nu. Ahora le toca al mu. Si le toca al mu, tiene que seguir el orden. Nu, sigma. Entonces tiene que ir nu, sigma. Más. El Rho no lo toco. Ahora le toca seguir al nu. Pongo nu aquí y el nu sigue acá. Sigma, mu. La identidad de Bianchi me dice que esto tiene que ser 0. ¿Ya? Estas identidades se pueden probar, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Y finalmente, ya y con esto quedamos listos para Einstein, el famoso tensor de Ricci. El tensor de Ricci es una contracción del tensor de Riemann. Fíjate aquí, fíjate cómo está contraído aquí. El lambda está contraído. Entonces, en general el Riemann no, porque en general el Riemann tiene esta forma, Rho, sigma, mu, nu. Lo que hace yo contraer es que al Rho y al mu le llamo lambda, y lo contraigo, y lo transformo en un bicharraco de 1,3 a un bicharraco de 0,2. ¿Sí? Esto. Y como, fíjate aquí, lambda es un índice mudo, solamente tengo dos índices libres, mu y nu, por lo tanto, defino este nuevo tensor mu nu. Y este nuevo tensor es el que me va a servir porque las ecuaciones de Einstein están en función de este. Este se llama el tensor de Ricci. ¿Ya? El tensor de Ricci es la contracción del tensor de Riemann. ¿Ya? Ahora, tú debes estar preguntándote, ¿y por qué estoy contrayendo el de arriba con el del medio? ¿Por qué no lo contraigo con el mu o con el nu? Me explico. Si tú agarras el Riemann, este que está acá, y yo digo, bueno, voy a contraer el Rho con el mu. ¿Pero por qué no contraigo el Rho con el sigma o el Rho con el nu? ¿Dan diferente? Sí. Es una buena pregunta. Si tú te pones a calcular, dada la forma que tiene que es esta, ¿cierto? Si tú contraes el Rho con el sigma, contraes el Rho con el nu, vas a darte cuenta que son ceros. Dan todos ceros. O dan cosas que no son independientes. Por lo tanto, la única contracción que no es cero y es independiente que se puede construir a partir del tensor de Riemann es este con este, que yo le llamo lambda. Por lo tanto, el tensor de Ricci es esto. ¿No? Y esto es muy importante. Esto es muy importante para lo que viene. ¿De acuerdo? Y para terminar, fíjate que tú puedes ver, probablemente la tarea te lo dé, tú puedes ver que usando esta definición del tensor de Riemann, cuando Rho es igual a mu, tú puedes ver que esta expresión es simétrica en sigma y el nu. Vale decir, si yo coloco el nu acá y el sigma acá, la expresión no cambia. Uno puede probar eso sin ninguna dificultad. Por lo tanto, el Ricci es simétrico. Es simétrico muy en nu. ¿Sí? Lo puedes probar. Y, por último, la traza. ¿Ya? La traza del tensor de Riemann, perdón, del tensor de Ricci, es un escalar R, la traza que se definía de esta manera. ¿Sí? Este que está acá es el escalar de Ricci, ¿no? O también llamado escalar de curvaturas, que aparece en la ecuación de Einstein. ¿Ya? En la Einstein aparece y aparece la métrica. ¿Sí? Entonces, con esta clase ya quedamos listos, ya vimos todos los objetos necesarios. La próxima clase voy a revisar probablemente algunas propiedades muy rápidas de R. Ya las vimos todas, pero probablemente revise algunas. Y nos vamos con el tensor T1, ¿sí? Que es el término derecho, digamos, de la ecuación de Einstein. Y vamos a ver algunas propiedades de eso y vamos a llegar a la ecuación de Einstein usando ese argumento, ¿ya? El argumento de conservación de energía. ¿Ya? Ahora, a mí me habría gustado, y de hecho lo había planeado
deducir las ecuaciones de campo de Einstein a través de un principio fundamental, que es el principio de mínima acción, ¿ya? Pero eso me llevaría muchas clases, me llevaría 2 o 3 clases probablemente. Así que no lo voy a hacer, ¿ya? Voy a deducir la ecuación de Einstein usando, digamos, usando argumentos de conservación de energía, en este caso conservación del tensor energía-momento. Y entonces el lunes, ¿ya? El lunes quiero tener la relatividad general anunciada, ¿no? La forma final, y a partir del martes nos dedicamos a resolverla. En el caso cosmológico, ahí le damos la forma al tensor Temunú, y ahí simplemente resolverla. Yo les daría una tarea que calculen, qué sé yo, los Christopher, los Riemann, ¿cierto? Y llegamos los damos la métrica de Friedman, ¿cierto? El espacio máximamente simétrico, y obtenemos la solución cosmológica. Y ahí entonces vamos a ver cómo el factor de escala cambia, ahí vamos a ver que el universo está expandiendo, vamos a ver que el universo tiene un tamaño finito, vamos a ver que se podría contraer, ¿cierto? Y de qué depende que se contraiga, y todo eso se va a hacer, digamos, graficando las ecuaciones que aparezcan ahí, que no son complicadas, no son tan complicadas, ¿no? Lo complicado es esto, pero, como les dije, ya hicimos un salto sideral para llegar directamente a lo que necesitamos. Eso pues, jóvenes. Preguntas. Profe, ¿cuántas tareas planea dejar así evaluadas? Buena pregunta. Bueno, ya tenemos una. Yo diría que unas 2 más probablemente, ¿ya? Una que quiero hacer ahora, que es la que ya la acabo de describir, y una más que tenga que ver con cosas cosmológicas, ¿ya? No creo que alcancemos a hacer más, no creo. Así que eso. Quizás podamos hacer una 4ª tarea, pero como les digo, no son tareas largas, ¿ya? Por ejemplo, aprovechando que me preguntas eso, quiero conocer la opinión de ustedes acerca de la primera tarea, que les tardó mucho tiempo, la encontraron muy difícil, muy fácil, les ayudó o no la clase. Quiero que me cuenten, ¿vale? Expláyense un poco. A mí me ayudó harto el video explicativo de la tarea, Ya. que ojalá que pueda hacerlo de nuevo. Bueno, que acá no está grabado, pero era bacán que se podía retroceder y te estaba Genial. explicando. Eso es lo bueno de las clases online. Ya, sentiste que tenías todas las herramientas, a pesar de que podía ser complicado, pero no sentiste que te faltó algo, no tuviste que recurrir a algún libro, alguna cosa en internet, ¿no? Sí, tuve que buscar un libro. Ya, genial. Pero no encontré específicamente lo mismo, pero era como que vi un método se hizo un despeje, Ya. y de ahí, de ese despeje, el libro se fue para otro lado, pero a mí me servía para la tarea. Genial, estupendo. Sí, bueno, si las tareas las invento, así que no las van a encontrar en ningún libro. Así tal cual no. Pero sí, algunas guías, como dices tú. Genial. ¿Alguien más que quiera opinar? No sean tímidos. Profe, de mi parte, o sea, no la encontré difícil. Apenas la vi, como yo falté esa clase, no entendí nada. Ya. Pero cuando vi el Meet y eso, en realidad la tarea había como que tener la claridad nomás de cómo usar las matrices, y de ahí para allá sentí yo que se hacía sola, no era así muy complicado. Genial, estupendo. ¿Alguien más? Somos 3. Y han hablado 2. 3 menos 2 es 1. Eso dicen, ¿no? ¿Quién falta? A ver, ¿quién habló? Habló la Susi, que la conozco. ¿Quién más habló? ¿Johan o Byron? Yo, profe, el Byron debe estar dormido. El Byron está dormido. El Byron está dormido. Ok. Ya, bueno, a ver, por favor díganme, sinceramente, ¿qué les parece el curso hasta ahora? ¿Está muy difícil? ¿Se llegan a frustrar porque a veces no entienden? ¿O ustedes no padecen de ese síndrome de frustración por no entender?
Sean sinceros, necesito saberlo. Bueno, yo siempre me caracterizo porque primero no entiendo ¿Ya? y después, como la otra vez dije, se reposa la materia y ahí Claro. entiendo. Como que pasa un tiempito, será así como un día y ya bien. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Ya, ya. ¿Y qué opina Johan? Sí, profe, yo le acompaño en ese sentimiento. ¿Te Sobre pasa a ti todo también? porque a veces está en la clase y uno no puede tener la concentración que quisiera a veces. Entonces, cualquier cosa uno la revive nomás viendo la grabación de nuevo y ahí queda más claro. Ah, genial. Y por último, por último, ¿encuentran que el curso es como muy difícil, no sé, como muy abstracto? Yo sé que hasta ahora lo que hemos visto hasta ahora es como lo más abstracto, sí. Ahora vamos a empezar a aplicar estas cosas en el mundo real, pero quiero saber eso, quiero saber la perspectiva que tienen ustedes de esto, que si está como muy, lo consideran como muy volado, como muy, no sé. Dígame, yo necesito saber esas cosas, porque siempre, ustedes saben que me lo voy a tomar siempre con, que digamos, como una crítica constructiva, ¿no? ¿Ya? Siempre. Yo siento que si no habría tomado el curso anterior, habría estado perdida. Ah, ya, o sea que has visto conexiones. Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Y lo otro que me gusta harto cuando da ejemplos como más cercanos a uno. Ah, ya, ya. Así como, por ejemplo, los dibujos, esas cosas, que uno es tan visual de Mm, repente que le cuesta imaginarse, no sé, experimentos con detalles muy específicos. Entonces, llevarlo como más cercano a uno, eso hace súper bien. genial, excelente. Bien, bien. ¿Algo más? Eh, Johan. yo encuentro que no, el curso no está, y por lo menos esta segunda parte la encuentro un poco más, como más fácil comparado con la primera, con el semestre pasado. Tal vez porque, no sé a qué se deberá, pero sí lo encuentro más entendible, más, o ya tenemos las bases de Mm, la primera parte del curso. Y, o sea, no está complicado, no lo encuentro complicado ni en términos de materia ni de cálculos, porque basta con andar un poco, buscar material extra y es todo muy entendible. ah, genial, qué bueno. Porque yo sinceramente pienso que si este curso lo dictáramos a cualquier alumno de ingeniería, terminan en la clínica. Yo creo, porque yo creo, lo digo en buena onda, porque Es que a veces digamos que la finalidad es distinta también. sí, 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 claro, claro. O sea, como que este curso igual usted no está con la onda de jodernos. Ah, ya, Así, y hay otros profes que sí. no sé si tanto, pero es como que pueden pasar si no saben esto. Ah, claro, bueno, pero es un curso electivo. Sí. Eso, Tiene sí. otro espíritu, claro. Pero no, Genial. igual al principio cuando uno ve, a mí me pasó con la tarea que cuando la leí así como completa, Ujú. asusta, pero después no era difícil. No, no era difícil, claro. Que son los símbolos que, no sé, por lo menos a mí tanta letra o de repente arriba, abajo, esas cosas como que me dan un poco susto el primer vistazo y Claro. después no es tanto, pues si lo hemos visto todo, están los videos grabados, todo Mm. bien, el apunte. Sí, sí, la verdad es que, claro, eso yo ahora estoy dándome cuenta de que la ventaja de que los alumnos puedan ver un video una y otra vez, no fui consciente de que eso puede ayudar muchísimo, muchísimo, mucho. Así que vale bien, bien por eso. No, y a uno Yo, le ahorra mucho tiempo también. yo hubiera Claro. deseado que el semestre pasado hubiera podido tener eso, porque eran Sí, cosas que no quedaran claras y uno no puede prácticamente revivirlas tampoco. claro, exactamente, sí. Sí, eso estaba pensando. Justamente estaba pensando en eso. Y lo otro, Eh, el chat, claro, también. sí, Mm, porque antes, igual el correo, aunque si bien es automático y todo,
no es tan rápido como el chat del Moodle, siento que es como el WhatsApp. Sí, es más directo, sí. Sí. Lo bueno es que lo pueden ver todos, po. Todos pueden ver la pregunta y la respuesta, entonces se está haciendo más práctico ahí. Sí. Así que genial por eso. Qué bueno, me alegro. Ojalá que quedemos aunque sea con un poquito de alumnos, pero ojalá que alcancemos a llegar a la cosmología, aunque sea con ustedes, pero que se llegue al objetivo, eso es lo que yo quería, que se llegara al objetivo. Entonces, acuérdense que este es un objetivo que nos pusimos el año pasado, ¿no? Así que es un camino largo, pero estoy seguro, casi seguro ya con este salto que me pegué, estoy seguro que vamos a poder llegar al menos a las primeras propiedades, ¿cierto?, del universo en la expansión. Pero ya Así que vamos más de la mitad del curso, o todavía no. más de la mitad, sí. Ah, ya. Sí, lo que queda ya no es tanto. Yo diría que vamos como en 2/3, más o menos. Ya, Y ya. lo que queda ya son más aplicaciones, cosas más de cálculo, más prácticas. Así que, digamos, lo más denso ya pasó. Lo más denso termina hoy día. Ya. Ahora, como les digo, para que ustedes sean conscientes, esta materia da para 1 año o 2 años de estudio, si lo quieres hacer en serio. Porque toda la geometría diferencial, la topología que está detrás, ¿cierto? Definir el Riemann como yo lo definí con los Christoffel, eso se deduce. ¿Ya? Se deduce, ¿cierto?, de hacer un transporte paralelo de un vector en un circuito cerrado, ¿cierto? Y ahí aparece. Hay un montón de conceptos que no alcanzamos a ver, pero a mí lo que me interesa es que se entienda más o menos cada objeto de la ecuación de Einstein, que son el R mun u, el Ricci, la métrica, que ya la conocemos, y el T mun u, que vamos a ver el lunes. ¿Sí? Con esos 3 objetos, tú puedes entender la ecuación de Einstein, al menos de manera operativa, ¿cierto? Y puedes desarrollarla sin problemas. Lo único que tienen que saber, cosas que ya les enseñé, suma de Einstein, y entender bien la simbología, por ejemplo, la que hablé hoy día de la derivada parcial, y sería todo. Ya. Entonces, eso pues. Ahora, antes de irme, quiero comentarles, probablemente Susi esté al tanto porque hemos estado hablando con mi colega Klaus, ¿ya?, sobre nuestra iniciativa Más Ciencia. Y entonces, lo que quería comentarles es que queremos hacer, bueno, tenemos un proyecto a largo plazo, que ya sería para el segundo semestre, ¿ya? Pero tenemos un proyecto también que se nos ocurrió hace poco, a corto plazo, que podríamos incluso implementarlo este semestre, antes que termine, que son una especie de café científico, ¿ya? En donde se toca un tema, ¿ya? Se toca un tema que es más o menos transversal, ¿ya? No son temas científicos específicos, no, son cosas transversales, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, por la educación, ¿no?, qué sé yo, la contaminación en Copiapó, qué sé yo, el relave, no sé, algo que nos puede interesar a todos, ¿cierto? Incluso a gente de otras facultades, con un formato bien, bien simpático, o sea, una especie de personas que se juntan a conversar, ¿cierto?, con un moderador y, y interactuar de manera sincrónica con el público que se decida conectar. Creemos que la noche es un buen momento, tipo 10 de la noche por ahí, más o menos el fin de semana, probablemente jueves y viernes. Y entonces, el plus que nosotros queremos adicionar, ¿ya?, a diferencia de lo que han hecho otras facultades, es que queremos involucrar a los alumnos. Y por eso yo les estoy contando esto a ustedes. Queremos que sea algo especial, queremos que los alumnos se sientan parte, ¿cierto?, de esta discusión y que no vean a los profesores hablando como si fueran así expertos, ¿cierto?, que ya se la saben todas, ¿cierto? Lo que queremos hacer es todo lo contrario. Queremos acercar a un diálogo distendido, digamos, informal, ¿ya?, entre un experto de un tema con otros profes y con alumnos también, ¿ya? Entonces, estamos pensando en eso, estamos pensando en tener un staff fijo y queremos que en ese staff hayan algunos alumnos, ¿ya?, como que estén así como que parte del equipo, digamos, ¿ya? Entonces que ellos también puedan opinar, ¿cierto?, desde el punto de vista como alumnos, ¿ya? Y también puedan ser una especie de inquisidores, o sea, en el sentido de cuestionar las cosas, digamos, como lo haría cualquier alumno, de manera que todos los alumnos que se conecten se sienten identificados con ese alumno que les representa, ¿no?, o alumna, no sé. Entonces, les dejo la inquietud, si están interesados, ¿ya?, sería estupendo, yo les digo a ustedes porque yo les considero diferentes, ¿no?
No solamente porque han decidido tomar este curso, sino que porque he visto que han tenido una seriedad, ¿cierto? Una responsabilidad con esto, y por lo tanto también digamos, una afición innata, ¿cierto? Hacia el conocer, hacia el conocimiento. Entonces, se los planteo, si quieren participar, van a ser muy bienvenidos, ¿ya? Ideas van a ser siempre bien recibidas, ¿ya? Nosotros con Susi y dos colegas más somos los organizadores de Más Ciencia, así que, claro, ella estaba incluida, pero cualquier sugerencia, por ejemplo, si Johan está interesado, ¿cierto? Byron también, podrían colaborarnos, ¿ya? En eso, y para que esta cosa crezca, ¿ya? Tenemos esa idea. Así que se los dejo planteado. Si quieren participar o ayudarnos, son todos bienvenidos. Así que, Sí, profe, me interesa, pero no sé, ellos dicen en qué aportamos, en qué ayudamos. no va a faltar. No va a faltar, ¿ya? Por último, si no quieres aparecer como staff, no importa, pero puedes ayudarnos en la difusión o algo así, que queremos difundirlo por redes sociales. También vamos a tener que hacer encuestas y cosas porque queremos ver cuál es el mejor formato que más le acomoda a los espectadores. O por último, para que te conectes y para que puedas apoyarnos. Yo creo que sí. Porque claro, al principio no todos van a entrar, pero tú estás ahí haciendo preguntas y todo, ya es una gran ayuda. Como público, digo, ¿ya? Así que por eso se los comento. Se los comento antes de que lancemos la idea para que por si se les ocurre algo, me lo puedan decir y eso podría ser beneficioso. Profe, pero entonces, si entendí bien, quieren formar como círculos de charla, una cosa así, ¿o no? Café virtual, sí. Porque, o sea, me recuerda la idea que hacen en inglés, en la mesa conversacional, por lo menos antes de que empezara la pandemia, justo estaba viendo que se juntaban en el Lager House a hablar, nada más. Sí, yo fui un día, estuvo bueno. Yo iba a ir un día, pero, Sí. o sea, estaba ahí mismo, pero no estaba en condiciones. Ah, ya, ya. Y me recuerda a eso, entonces algo parecido, como sentarse a Correcto, sí, un exactamente. tema. Eso, distendidamente, sin formalidades, así. Ahora, claro, yo creo que hay una pequeña diferencia. Nosotros vamos a tener un tema en la mesa, ¿ya? Entonces, distendido en el sentido de que no es que va a hablar, no es que primero habla, ¿cierto? El experto, ¿cierto? Y luego las preguntan, como suele ser, no. Sino que simplemente se sientan todos, ¿ya? Sea el experto, los profes, los invitados, ¿cierto? Los alumnos que se conecten, todo el mundo, ¿cierto? Y el moderador, por supuesto, el que comienza y la conversación puede fluir, o sea, puede fluir, cualquiera puede opinar, ¿cierto? Y por supuesto que en algún momento se le tiene que dar un espacio al experto para hablar, pero la idea es que no tenga que ser un orden y tampoco tiene que haber una conclusión tan rígida, ¿cierto? Porque las conclusiones, digamos que la idea es que cada uno concluya lo que entendió, ¿cierto? Que cada uno tiene su punto de vista. Entonces, en ese sentido es parecido, pero tiene que haber un hilo conductor de un tema que no se puede ir por la rama. O sea, si empezamos a hablar, por ejemplo, de medio ambiente, o por ejemplo, cómo afecta el relave a nuestra ciudad, eh, entendemos que todos podemos opinar o contar alguna experiencia, ¿cierto?, de alguien, o por ejemplo, alguien del área de la salud puede contar algo que nos pueda interesar. Pero finalmente, la idea es como que no irse por las ramas, sino mantener de manera, aunque distendida, pero un hilo conductor. Pero sí, yo diría que eso es más o menos eso, como lo que hacían en inglés. Ellos lo hacían una vez a la semana, creo. Los días jueves creo que lo hacían. Igual eran buenos. Pero entonces esta temática, porque por ejemplo, se me ocurre cuando uno habla con sus amigos, no sé, hablamos de inteligencia artificial o de viaje interestelar, cosas así. Nosotros, yo viéndole un tema menos serio. Pero Claro. entonces aquí se tomarían temáticas más, ¿cierto? Científicas, se habla, pero en base como por qué medio se va. Por ejemplo, yo puedo tomar una temática y disertarla. ¿Eso quieren hacer o simplemente tirarla, hablarla o exponerla de alguna forma como con un cuento, no sé? No, tirarla y hablarla. Eso es todo. Ah, ya. Sí.
o sea, precisamente por eso que lo podemos hacer rápido, porque no requiere que la persona prepare, ¿cierto? Una charla, que eso tarda tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los temas que tú planteas, como por ejemplo, no sé, pues, viaje en el tiempo, qué sé yo, el mismo tema de la ciencia ficción, ¿ya? O qué sé yo, si tú quieres un tema un poquitito, no sé, vida extraterrestre, por ejemplo, ¿cierto? Que a la gente le gusta hablar de esas cosas. Y que no es totalmente anticientífico, o sea, recordemos que mismo Hawking decía que la ciencia es la ciencia ficción es la ciencia del futuro, ¿no? O sea que lo que nos parece ficción ahora puede ser realidad en el futuro, ¿no? Entonces, yo no descartaría ese tipo de temas que son entretenidos, ¿cierto? Son atractivos en ese sentido. Son atractivos, gente que no maneja conceptos científicos igual puede acompañarnos y también puede dar su opinión. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, una temática en donde no es que haya una disertación o una historia per se, sino que nosotros decimos, mire, por ejemplo, no sé, pues, vida extraterrestre, ¿cierto? Tenemos invitados, qué sé yo, no sé, pues, el astrónomo, qué sé yo, Juan Pérez, ¿cierto? Que trabaja en el observatorio tanto, por ejemplo. Yo estoy hablando de gente que está cercana a nosotros. Y, y, y entonces él puede o no ser el primero en hablar, digamos, ¿no? Lo único que creo que el bounding, la única restricción que vamos a tener es que no nos desviemos del tema. O no tanto. También alguien puede contar una anécdota que sea distinta, pero digamos que mantengamos el tema, pero la conversación puede ser aleatoria, ¿sí? Entonces eso distiende las cosas y digamos que los alumnos van a tener un espacio virtual, creo yo, para, para liberar un poco esta cosa de estar aquí encerrado, ¿cierto? Tener las clases a distancia, no poder ver a la persona que está haciendo la clase, no poder verla, ¿cierto? Entonces, irónicamente, usar este mismo medio que tanto digamos, nos agobia, usarlo también para distenderse y dar, digamos, un espacio, digamos, agradable y entretenido. Al final y al cabo, más que nada es como para relajar, más que como para informar, no, tampoco es una cosa para divulgar ciencia, no, es simplemente una cosa como para relajarse, ¿no? Para pasarla bien un rato, digamos, eso. Creemos que puede tener éxito, así que por eso se los comento y obviamente vamos a necesitar que ustedes también nos ayuden a difundir, ¿cierto? Que le comenten a sus compañeros, que también ustedes crean que les pueda interesar, para que tenga éxito. Depende de cómo salga la primera, va a depender de la continuidad. ¿Y se va a divulgar por la misma página de Más Ciencia? Sí, sin duda, por nuestro... la Susi sabe, yo no manejo mucho, ella hizo ¿cómo se llama? Eso, el Instagram. Entonces, ella nos va a ayudar con esto de la difusión y esperamos también que nos ayude con lo demás. Miembro fundador de Más Ciencia. Sí. Así que sí, esa es la idea, pues, muchachos. Los dejo planteado. Si tienen alguna idea, me la avisan, me comunican. Puede ser que se le ocurra algo que a nosotros no, así que toda buena idea es bienvenida. Bien, ¿alguna pregunta final, alumnos? Yo sé que ya es tarde, así que para dejarles libres de acción. ¿No? No. ¿Estamos listos entonces? Sí, estamos listos. Ya pues, que tengan un muy buen fin de semana. Aquí no nos vemos hasta el lunes, así que espero que lo pasen muy bien y que puedan descansar junto a sus familias. Ya, pero igual. Gracias. Igual, hasta luego.